Hola, soy Neko y hoy os traigo un nuevo vídeo de una nueva reparación y por lo que tengo visto creo que es algo que nadie jamás ha enseñado en YouTube. Bien, la Nikon F2, como probablemente hayas escuchado, es una cámara robusta, fiable y duradera. El tema es que la realidad es bien distinta. Aunque el cuerpo de la cámara sí puede llegar a cumplir el mito, hay un componente de estas cámaras que es bien delicado, poco fiable y nada duradero. Estamos hablando del sistema de medición de luz incorporado en los oculares o, como se dice en el mundo de Nikon, los Photomic. Un problema que muchas cámaras están mostrando de forma alarmante con cada vez más frecuencia es que los Photomic o miden mal, a veces funcionan de forma errática o directamente dejan de funcionar. Hoy en día, si compras una F2, es bastante probable que su Photomic muestre alguno de estos síntomas, independientemente de la versión que compres y de su condición. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer para solucionar esto. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Pues primero tengo que explicar un poco por encima cómo funciona un Photomic. La F2 puede usar varios tipos de oculares, dependiendo del tipo de lente y funcionalidad que busques. Si usas lentes AI o AIS, las que tienen las orejas de conejo, tienes el DP1, que da la lectura mediante una aguja analógica. Si por el contrario eres más moderno, tienes el DP2, el cual da la lectura mediante dos LEDs y además permite autoexposición mediante un engendro que puedes acoplar a la cámara. Como el conseguir una lectura de forma rápida con el DP2 es casi imposible, el DP3 ofrece más LEDs para tener algo más de margen en la lectura. Si usas lentes AIS, series E, AF o AFD, tienes el DP11 similar al DP1 y el DP12 similar al DP2. El tema es que da igual la versión de ocular que escojas, todos fundamentalmente funcionan igual y fundamentalmente tienen los mismos problemas. Para establecer los parámetros de apertura, velocidad del obturador y sensibilidad ISO se hace de forma interna mediante algo que llaman el anillo de resistencia. Esta es una resistencia variable que rota dentro del ocular y dependiendo de la posición y de unos palpadores, con ello se establece la corrección que se transmite a la lectura de las fotoresistencias. Como podrás deducir, esta resistencia con el tiempo se ensucia y se desgasta, haciendo que todo el sistema falle. Ahora, lo que nadie también te cuenta es que estos mismos problemas también se manifiestan en los tropecientos potenciómetros que lleva este invento por dentro para calibrarlo todo. Por si fuese poco, el palpador que detecta la apertura en el DP11 y el DP12 se puede atascar, con todos los problemas que eso conlleva. Visto todo esto, en este vídeo os quiero enseñar cómo hacer para desmontar cualquiera de estos oculares y hacerles el mantenimiento que necesitan. Lo que voy a enseñar vale para cualquiera de los Photomic, ya que la construcción es la misma, salvo pequeñas peculiaridades de cada versión. Usaré un DP11 y un DP2, aunque también verás un DP1 para algún detalle en particular. Por lo general, saltaré algunos pasos entre versiones porque el procedimiento es exactamente igual. Algo de lo que te tengo que avisar es que, si te sales del procedimiento que te voy a enseñar, la posibilidad de liarla es extremadamente alta y luego no podrás hacer que el fotómetro quede bien. Ahora, si sigues los pasos que te indico, verás que no es tan complicado todo y podrás ahorrarte una reparación de coste muy sustancial. Bueno, pues pongámonos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es el proteger la ventana inferior del pentaprisma. Si no tienes una tapa de protección, puedes tapar la ventana con cinta de empapelar para que no se raye nada. Opcionalmente, puedes retirar los flejes para la pantalla de enfoque, pero ten cuidado porque luego tienen orientación. Lo siguiente que tenemos que hacer es el retirar todas las semipieles, ya que esconden tornillos debajo, que todavía no retiraremos. Simplemente hay que aplicar un poco de calor para que se ablan del pegamento y es cuestión de ir pelando poco a poco y con mucho cuidado. No es necesario el retirar la semipiel de la palanca de desmontado, ya que no es necesario el retirarla. Ahora viene un paso importante. Debes poner la rueda de la sensibilidad en ISO 100 y la velocidad máxima de 1/2000. Por la parte de abajo del acople hay que retirar el tornillo de cabeza plana y una vez hecho esto, marcar la posición de los elementos. Opcionalmente, puedes soltar los tornillos de la ruleta superior y retirarla. No te preocupes, lleva un sistema para mantener la orientación. Con esto preparado, puedes retirar los dos tornillos que sujetan el ocular y los tornillos que sujetan las gomas laterales. Al retirarlas hay que tener cuidado porque llevan unas placas de refuerzo extremadamente endebles y unos casquillos para evitar el sobreapriete. Tienes que retirar los tornillos que sujetan la placa del nombre y retirar esta. Quitadas las gomas, se tiene acceso a los 4 tornillos que sujetan las dos mitades del ocular.
Bueno, si estás reparando uno de los Photomic electrónicos, este es el momento en el que exclamas un "me cago en". Mientras que con los DP1 y DP11 ya habrías llegado donde quieres llegar, con los otros hay que lidiar con la placa electrónica y los contactos de actuación del servo AE. Primero hay que desoldar todos los cables que unen la placa de los circuitos integrados con la placa de las fotoresistencias. Con esto podrás separar las dos mitades. Para tener más espacio de maniobra, vas a tener que retirar el mecanismo del palpador de la apertura. Antes de nada, marca la posición del engranaje, la resistencia del anillo y el aro interior. Es crítico para que luego todo funcione bien. Cuando retires el módulo, oirás algo girar a una velocidad estrepitosa. No te preocupes por ello, luego te vas a entretener. En el costado hay un tornillo que sujeta los contactos para el servo AE. Hay que retirarlo y sacar los contactos. Luego hay que desoldar la patilla del pequeño muelle que está justo al lado. Ahora puedes quitar el tornillo que queda sujetando la placa y es el momento de tomar una decisión. Debes decidir si desoldar los cables desde la parte de arriba donde no hay espacio y sacarlos para abajo por un agujero muy justo, o desoldarlos por abajo y luego tener que soldar para arriba. Escojas lo que escojas, estás jorobado. Y por fin, tras un largo y arduo camino, llegamos a las bases del monte del destino, donde podemos destruir la resistencia anillo. Ya bueno, realmente no hagas eso, aparte no me he podido resistir. Sí, el anillo resistencia. Primero tenemos que retirar el palpador. Hay que hacerlo con cuidado para no doblar ni rayar nada. Con el palpador retirado podemos limpiar las superficies de contacto. Hay que limpiarlas con un bastoncillo impregnado con líquido para limpiar contactos. Hay que asegurarse de limpiar toda la circunferencia y mientras lo hacemos tener cuidado de no limpiar las marcas de orientación. El palpador igualmente hay que limpiarlo con líquido para limpiar contactos. Una cosa que puedes hacer es doblar la base de las patillas para que no ejerzan tanta presión. En mi opinión, por defecto las patillas rozan demasiado fuerte y para la longevidad de la resistencia mejor si las patillas no se clavan tanto. Ya es cuestión de volver a montar el palpador y de colocarlo en su sitio. Antes de montarlo todo, ya que tenemos acceso a gran cantidad de partes, podemos aprovechar para limpiar y preparar cosas a las que normalmente no tendríamos acceso. Podemos limpiar elementos ópticos y reemplazar gran variedad de espumas que van en el interior. Adicionalmente, podemos limpiar la placa del palpador de la apertura con alcohol para que nada se quede atascado. Con todo limpio y listo, es hora de montarlo todo. Si has soltado la placa del palpador de la apertura, tendrás que montarlo todo alineando las marcas que has hecho. Si te fijas también, la marca que hemos hecho en el selector de velocidad y la sensibilidad ISO coincide exactamente con la cuerda que va de la ventana de indicación de la velocidad, que por cierto deberías de ver un pequeño 2000. Otra cosa, ¿te acuerdas de aquel ruido que oíste al sacar la placa del palpador de la apertura? Pues era la ventana del indicador de la apertura que tienen los DP1, 2 y 3. Tienes que girar las ruedas sin marcarla hasta que veas la marca 5.6 y entonces poner la placa en su sitio. Que lo disfrutes. Luego es ir para atrás montando los distintos componentes hasta tener que llegar a poner el ocular. En ese punto explicaré una cosa en particular. Antes de terminar de montar el Photomic, es importante hacer pruebas de funcionamiento y verificar que la lectura es buena y que no haya grandes desviaciones. En este punto te puedes encontrar con varios problemas. Como he comentado al principio del vídeo, los potenciómetros que tienen estos aparatos pueden estar mal y hay que atajarlos para devolver al fotómetro su funcionalidad original. Antes de explicar qué hace cada uno, te voy a dar unas pautas a seguir para que el potenciómetro vuelva a funcionar.
Bien, antes de nada, lo que tienes que hacer es marcar con un rotulador permanente la posición original del potenciómetro. Para que hagas lo que hagas, al menos sepas cuál fue el punto de partida. Luego tienes que aplicar un poco de limpiacontactos al potenciómetro y acto seguido tienes que moverlo un poco para un lado y para otro, 1 o 2 veces como mucho. Después de haber hecho esto, tienes que ver si el problema se ha resuelto. Si no, tendrás que ajustar el potenciómetro o tendrás que reemplazarlo por uno nuevo. Para las pruebas, tendrás que utilizar una fuente de luz difuminada y calibrada con un fotómetro externo a distintos EVs. Primera prueba. Tienes que hacer una prueba en general a EV12. Si el fotómetro no mide bien, en los analógicos tienes que atajar el potenciómetro superior derecho. En los electrónicos tienes que atajar el potenciómetro que está arriba del todo junto a los cables. Segunda prueba. Tienes que hacer una prueba de iluminaciones altas a EV16. Si el fotómetro no mide bien, para las versiones analógicas tienes que atajar el potenciómetro trasero. En los electrónicos es el potenciómetro trasero del costado. Tercera prueba. Tienes que hacer la lectura a EV2. Si la lectura no es buena para las versiones analógicas, tienes que atajar el potenciómetro delantero. Para las versiones electrónicas, el potenciómetro delantero del costado. Finalmente tienes que hacer una prueba por todo el rango de EVs desde 0 a 16 y ver si las lecturas son buenas. Si no puedes hacer que todo el rango sea preciso, céntrate en que V12 esté bien medido. Una última nota. Si el test de la batería para las versiones analógicas no va bien, tienes que atajar el potenciómetro superior izquierdo. Teniendo ya el Fotomi probado y ajustado, es hora de hacer el montaje final. Un problema que te puedes encontrar es la espuma extremadamente fina que sella el ocular. No existen espumas tan finas de reemplazo, por lo que para hacer una puedes coger una espuma de 1,5 milímetros y cortar una tira fina y luego pegarla de costado sobre cinta de doble cara. Luego puedes cortarla por la mitad y ya tienes la espuma que necesitas. Hablando de espumas, acuérdate de limpiar los restos de ellas y de poner espumas nuevas. La lámpara de neón para el flash también lleva una, aunque en los primeros DP1 hay un fleje que la sujeta en su sitio que puede ejercer tanta fuerza que termine por romper el ocular. Si tienes uno de estos, te recomiendo que aflojes el fleje y añadas una espuma como tienen los Fotomi posteriores. Por lo demás, es cuestión de montarlo todo y de pegar las semipieles limpias con cola de contacto. Pues eso es todo. Los Fotomi de las F2 no es que sean lo más sencillo del mundo, pero tampoco son cosas tan complicadas que no tengan solución. Lo mejor de todo es que con un poco de mantenimiento puedes devolver uno de estos de vuelta a la vida, y sobra decir las oportunidades de las que te puedes aprovechar si consigues una F2 con el Fotomi con problemas. Como suele ser costumbre, os enseño unas fotos que he hecho con mi F2A, la cual, aparte de haber tenido un servicio completo, también he repasado su DP11. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado tanto las fotos como el tutorial. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarme un comentario tranquilamente. No te olvides de darle al like, subscribe, a la campana y al compartir. Aunque no lo parezca, son cosas que ayudan realmente mucho. Si quieres ver otras cosas que suelo realizar, puedes seguirme en Instagram. Muchas gracias y nada, nos vemos en la próxima.